Muy buenas noches, queridos alumnos. Esta vez estamos nuevamente reunidos para ver el test gráfico del HTP de John Book. Bueno, les he dicho buenas noches y sin embargo ya es buenos días para ustedes. Esta grabación la he hecho una noche antes a la clase. Vamos a ver el famoso test gráfico del HTP, cuyo creador es John Book, pero cuyas revisiones responden a múltiples investigadores de mucho prestigio. Vamos a ver los antecedentes. John Book, autor de este test, era parapléjico, por lo tanto tenía una discapacidad. Y su formación académica no era psicólogo, fíjense, como los grandes psicólogos no eran psicólogos. Freud, neurólogo, Piaget, zoólogo, biólogo. Bueno, John Book tampoco era psicólogo. Sin embargo, se presentó a la primera junta examinadora de Virginia, Estados Unidos, para la certificación como psicólogo clínico, siendo admitido como tal y, irónicamente, fue uno de los más prestigiosos profesionales de Norteamérica. El test salió a la luz en 1948, constituyéndose en una de las técnicas gráficas más valoradas y más utilizadas en el mundo entero, pues posibilita la investigación de la dinámica psíquica en individuos culturalmente diferentes, además de obtener información de una forma rápida, sencilla, pero además ustedes lo van a ver y lo van a poder comprobar, muy veraz y confiable. Seguimos con los antecedentes. Fíjense que qué paradójico. En un principio, la técnica estaba destinada a evaluar el nivel intelectual en adultos. Imagínense, estaba destinada a evaluar el nivel intelectual en adultos. De hecho, una de las técnicas en las que se basa Book es el dibujo de la persona de Goodenough. Por eso me imagino que él estaba muy interesado en evaluar el nivel intelectual. Y hay otro antecedente, más o menos en el mismo tiempo, Bechler saca su gran test del WISE, el VISC, el VIPSI, en la misma época. Y yo creo de que estaba Book estaba muy motivado para realizar investigaciones sobre pruebas que aporten conocimientos a los psicólogos. Pero posteriores investigaciones hicieron percatar a Book la enorme cantidad de datos no intelectuales que se expresaban en el dibujo de estas tres figuras, por lo que se puso a investigar aquello. Finalmente, después de varias investigaciones realizadas con todo rigor, el test se consolida como una técnica proyectiva gráfica, centrándose en los aspectos cualitativos e interpretativos, y siendo enriquecida por los aportes de otros autores. Uno de los más conocidos es Hammer, quien en 1969 hizo también investigaciones en torno al HTP. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este test? Bueno, siempre hemos diferenciado cuando es un test estructural y cuando es un test caracterológico. Pues este es un test estructural que nos permite llegar a un diagnóstico completo y fiable,
cuyos objetivos se centran en, primero, la experimentación del yo del individuo en relación a los demás y en especial con el ambiente familiar. Segundo, permite observar elementos edípicos propios de la estructuración de la personalidad. No se olviden, son 3 elementos: casa, persona y árbol. Aunque nosotros sacamos las siglas del HTP del inglés Humphrey Person, sin embargo, nosotros sabemos de que el número 3 en psicología es cabalístico. ¿Por qué? Porque el eje fundamental de la estructuración de la personalidad es lo edípico, y lo edípico es un interjuego entre 3 personas, mamá, papá e hijo o hija. Por lo tanto, el número 3 es muy significativo. Una de las riquezas más grandes del HTP es precisamente esta, que nos permite observar elementos edípicos propios de la estructuración de la personalidad. Y 3, delimitar áreas de conflicto dentro de procesos terapéuticos, o sea que no solamente el HTP nos sirve para diagnóstico, sino que también nos puede servir y ayudar muchísimo en procesos de intervención terapéutica. Ahora bien, seguimos con los objetivos del HTP. Como toda técnica gráfica, podemos extraer información sobre las relaciones con las figuras parentales, relaciones primordiales, primitivas y fundamentales en la vida de cualquier persona. Obviamente de ello se desprende toda la problemática sexual, porque de estas relaciones con las figuras parentales vamos a entrar, por supuesto, a una problemática de tipo sexual. Luego vamos a ver también, nos posibilita ver también las relaciones sociales y, como siempre, y obviamente como este test fue creado en un principio como test intelectual, obviamente los índices cualitativos a nivel intelectual. Pero esta vez ya no tomamos los índices de Book, sino que ya en todo el mundo tratamos de tomar las huellas teóricas dejadas por Piaget. Ahora bien, vamos a ver la aplicación. Es una prueba individual. El tiempo de aplicación es de 30 a 90 minutos en adultos. En niños es bastante cortito. Se puede aplicar a niños a partir de los 8 años. Sin embargo, es un test altamente fiable para adolescentes y adultos. Seguimos ahora con el material de aplicación. Y el material de aplicación tenemos, como siempre, hojas papel bond, tamaño carta, nunca una, sino un manojo de ellas. Lápiz negro, Faber número 6 o HP, sin borrador, porque saben de que el borrador de los lápices mancha e incluso hasta rompe porque son muy duros o están muy pasados. Y obviamente el lápiz negro bien tajado. Hay que tener a mano tajador porque como son 3 figuras, es posible de que tengamos algún accidente de rotura de lápiz, de la punta del lápiz. Yo recomiendo siempre que ustedes tengan varios lápices bien tajados. Sin embargo, tengan a mano un tajador y un borrador aparte, un borrador suave, blanco, aparte, para que no manche. Ahora, lápices de colores para niños. Yo pongo acá
que esto es opcional, solo si ellos lo piden. Solo si los niños piden, muchos de ellos agarran y después de concluir sus dibujos, agarran y dicen, ¿puedo pintar? Pero por supuesto que puede pintar. Una de nuestras tareas futuras dentro de los test gráficos que nos ocupan es ver la significación de los colores con el test de los colores de Lusher. Por lo tanto, van a tener también ahí un material de interpretación. Ahora, tenemos dos formas de aplicación. La primera forma es la forma original, la forma que hablan todos los manuales de book, todos los manuales pasados. Sin embargo, es una forma que ustedes tienen toda la opción, el recurso como para aplicarlo. Yo como docente, yo les aconsejaría la segunda forma, pero vamos a ver por qué. En la primera forma, decimos, haga el dibujo de una casa. Puede dibujar el tipo de casa que desee y haga lo mejor que pueda. Puede borrar cuantas veces quiera. Puede tomar todo el tiempo que necesite. Solamente esmérese. Y luego, una vez concluido el dibujo de la casa, ya van a ver ustedes que se aplica un cuestionario bastante largo, y se pone a un lado el dibujo y se procede con el segundo dibujo. Haga el dibujo de un árbol. Puede dibujar el tipo de árbol que desee y haga lo mejor que pueda. Puede borrar cuantas veces quiera, puede tomar todo el tiempo que necesite, solamente esmerece. Pero es el psicólogo el que le dice casa, árbol, y por último la persona con la misma consigna, simplemente cambiando la orden del dibujo. Sin embargo, yo quisiera recomendarles de que ustedes tomen una segunda forma que ya fue implementada por Hammer y que por lo general la mayor parte de los psicólogos implementamos, y ya van a ver por qué. Sin embargo, vuelvo a repetir, ustedes tienen la libertad total de aplicar o una forma o la otra. En la segunda forma, haga el dibujo de una casa, una persona y un árbol. Puede dibujar como desee y haga lo mejor que pueda. Puede comenzar con el que quiera y ubicarlo donde usted quiera. Ubicarlos donde usted prefiera. Incluso añadir lo que usted considere necesario. Pero debe dibujar una persona, un árbol y una casa. Deben estar en esa hoja los tres elementos, la persona, el árbol y la casa. Fíjense simplemente una cosa. Acá yo he cambiado, acá primero dice casa, después dice persona y por último dice árbol. En la segunda vez que yo hablo de esta triada, primero pongo persona, después el árbol y después una casa. O puedo poner primero el árbol, después la persona, después la casa. Es decir, lo que quiero acá dejar en claro es que muchas personas, especialmente los obsesivos, agarran y dicen, primero ¿qué? Una casa. Después ¿qué dijo? Una persona. Y para mí, como psicóloga,
yo quiero dar la amplitud necesaria a mi testado para que él elija, coloque, dibuje lo que él quiera, porque para mí esa es una forma también de interpretación. Me da muchos datos para interpretar. Por lo tanto, lo único que les pido es que ustedes tienen que nombrar acá el trío, la casa, persona y el árbol. Y lo único que les pido es de que acá nombren de nuevo, pero de otra forma, en forma desordenada. No siguiendo el mismo orden que la primera vez. Fíjense entonces acá, el trío que nosotros pedimos que dibuje al testado, se la hace en una sola hoja. En cambio acá son 3 hojas y el psicólogo es el que le dice, ahora dibuja una casa, ahora dibuja una persona, ahora dibuja un árbol. Por lo tanto, eso de alguna forma nos quita posibilidades de interpretación. Ahora bien, vamos a ver. En la primera forma es un dibujo por hoja. Por tanto, son 3 dibujos en 3 hojas. El dibujo es solicitado por el psicólogo. Y en esta forma no se puede añadir otros detalles como un paisaje, por ejemplo, que sirva de escenario a los 3 dibujos, porque cada uno está siendo dibujado por separado, en una hoja cada uno. En cambio, en esta segunda forma, nosotros pedimos al testado que dibuje, como ya lo había manifestado, en una sola hoja están los 3 dibujos. Y el psicólogo solo emite una consigna y el testado tiene la posibilidad de elegir el dibujo que quiera realizar, añadir lo que quiera y ubicarlos donde prefiera. Precisamente esto es lo que a mí me parece mucho más rico para la interpretación y es por ello que yo les recomendaría que usen esta segunda forma. Además, vamos a ver de que los 3 elementos dibujados en una sola plana de hoja nos pueden facilitar la comparación de los 3 dibujos en tanto tamaño, en tanto detalles, como ya lo van a ver dentro de poquito. Ahora, seguimos con la aplicación. En la primera forma, se aplica un cuestionario después de cada dibujo. El cuestionario lo vamos a encontrar en la literatura que yo les voy a brindar y que va a estar también en la plataforma. En la segunda forma se aplica el cuestionario a niños, pero para adultos y adolescentes se les solicita que escriba una historia en no menos de 10 líneas sobre el dibujo que ha efectuado. La historia que la persona quiera. No se olviden que acá tenemos también la ventaja de interpretar la letra. Esta ventaja que les he manifestado a ustedes, que lastimosamente por falta de tiempo nosotros no vamos a poder asumir ese reto en este semestre. Pero como ustedes van a ser mis alumnos en el siguiente semestre, vamos a tratar de cubrir esta falencia en el siguiente semestre. La grafología, desde el punto de vista psicoanalítico, les da muchísimas pautas interpretativas en estos test gráficos. Por lo tanto, acá
O sea, en la historia nosotros tenemos dos factores de interpretación. Uno que sería la letra de la persona, el orden, lo ordenado, lo limpio, lo pulcro o no, que puede ser su historia. Y por otra parte, tenemos el contenido de la historia. Quiero que recuerden que el contenido de la historia siempre lo he manifestado. No es algo meramente inconsciente. Generalmente el contenido de la historia responde a preocupaciones, conflictos, problemas que pueden ser muy conscientes para el individuo, que pueden en ese momento estar abarcando mucho su tiempo y por eso es que lo vuelca. Pero de todas formas, aún la historia sea lo más consciente, sí también podemos hacer interpretaciones a nivel más latente. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar el HTP? Bueno, cualquiera diría, claro, la persona vamos a evaluar por Macover. El árbol lo vamos a evaluar por el test de Koch. La casa siguiendo los lineamientos de Bartik. Pero todas las figuras deben además ser evaluadas por medio de la literatura que brinda este test. Literatura que voy a colgar en la plataforma y que ustedes les recomiendo de que lo impriman para tener ustedes el recurso de evaluación a la mano. Bueno, esta es una primera mirada hacia la evaluación del HTP. Por lo tanto, muy difícil no parece porque obviamente ya sabemos interpretar, ya hemos visto hasta en la familia, interpretar a las personas, al árbol, la casa, siguiendo los lineamientos de Bartek. Y ustedes podrán ver de que este test disfraza genialmente el test de la familia. La única diferencia entre test de la familia y el HTP es que el HTP se dirige más hacia la estructuración edípica, hacia la conflictiva edípica, hacia la resolución edípica o toda la problemática que gira a raíz de lo edípico. Todo lo edípico es punto álgido y fundamental, vital para la estructuración psíquica de toda persona. Por lo tanto, lo que no tiene el HTP son las relaciones fraternas o las relaciones que puede el individuo establecer con la abuelita, el abuelito, la tía, el tío que viven en la casa. Como lo puede brindar, por ejemplo, el test de Corman, de la familia de Corman. Acá el HTP es un test de la familia disfrazado, pero no es de toda la familia. Es sobre todo de la relación que establece el individuo con mamá y papá. Mamá, casa. Papá, árbol. Y la persona misma. Como les decía, esta es la primera mirada que nosotros podríamos dar a la evaluación. Y sin embargo, tenemos que saber de que la evaluación del HTP tiene algunas riquezas que otros test tal vez no lo tienen. Como siempre,
los planos de evaluación es el plano gráfico, el plano del contenido, el plano de las estructuras formales y el plano psicoanalítico. Pero vamos a ver a qué riquezas me refería cuando hablaba de la evaluación del HTP. En el plano gráfico, si ustedes ven en la columna de la izquierda, tenemos dimensión, dinamismo, emplazamiento, trazo, presión, secuencia, sombreado, proporción. Casi son todos los ítems que nosotros estamos acostumbrados a implementar para lograr una interpretación de cualquier test gráfico. Sin embargo, acá yo quisiera que vean algunas particularidades. Por ejemplo, secuencia se refiere a qué dibujó primero, qué dibujó después, qué elementos, con qué elementos y la ubicación en la que han estado las diversas figuras. El sombreado, que también lo tenemos en el Bartek, por lo tanto ahí tenemos también una interpretación. Y acá tenemos la proporción. Proporción que puedo yo fácilmente observar cuando tomo como les he recomendado tomarlo. Es decir, cuando tomo el test en una sola hoja los 3 elementos. Obviamente que yo no pretendo de que el árbol sea más grande que, la persona sea más grande que el árbol o la persona sea más grande que la casa. Tiene que haber una proporción, pero dentro de esa proporción, ver si la persona no ha hecho una casa. Estábamos acá en el plano gráfico y quería decirles de que, la proporción, habíamos visto ya estos ítems y quería decirles que en tanto proporción tenemos la posibilidad de evaluar con bastante fluidez la proporción en el HTP tomado en una sola hoja. Queremos de que la proporción sea la adecuada, es decir, les decía de que no íbamos a pretender de que la persona sea más grande que la casa o que el árbol, pero sí tenemos que ver de que exista una proporción, puesto que en las 3 figuras, una proporción de tamaño en las 3 figuras, puesto que ello también nos habla en forma proyectiva, es decir, son elementos de evaluación, de interpretación. Luego, hay otro ítem que ustedes van a ver y que tiene que ser bastante valorado, que es la distancia. La distancia que puede existir entre las distintas figuras, esa triada que les decía que el individuo tiene que volcar, tiene que dibujar. Cuando nosotros tomamos en una sola hoja, podemos observar este ítem con bastante claridad. La valoración que tiene mucho que ver con la secuencia, es decir, tiene mucho que ver con la secuencia y con la proporción. ¿A qué figura le ha prestado mayor interés? ¿En cuál apareció primero? ¿Cuál aparece segunda? ¿Cuál aparece tercero?
a cuál le otorgó mayor tiempo, mayores detalles, lo cual nos permite ver tanto valorización como desvalorización. Orientación de las figuras, especialmente de la persona, es decir, a dónde se dirige, dónde mira, dónde está, dónde se ubica, especialmente la figura de la persona. Ahora también hay algunos dibujos que son sintomáticos, por ejemplo, figuras que, como una casa, por ejemplo, que ponen la parte de atrás de la casa. O árboles, árboles caídos, o árboles totalmente muertos, simplemente ramas. Por lo tanto, hay que ver un tanto la orientación de las figuras. La orientación de las ramas, en este caso, el por qué tenemos que cuestionarnos el por qué la casa la hace al revés o en la parte de atrás. Muchos dibujan a la persona dentro de la casa, lo cual significa una regresión bastante, a niveles bastante primitivos, incluso intrauterinos. Y bueno, van a ver de que este test nos brinda las posibilidades, nos brinda múltiples posibilidades de interpretación. La postura, ¿no? La postura especialmente de la persona, ¿no? O sea, tienen que fijarse hasta los rasgos de la cara y sobre todo la postura, ¿no? O sea, hay dibujos que colocan yendo a o saliendo de, o colocan caminitos y ponen ahí a la persona. Por lo tanto, acá tenemos que ver, por ejemplo, si la persona a quién da la espalda, a quién está privilegiando con su mirada, etc. Bueno, y acá están los famosos borrados, que por cierto yo les pedí que dijeran, que investigaran qué significa el borrar. Y muchos me hablaron de cosas muy interesantes. Voy a subir un ítem porque todos hablaron casi de lo mismo y sin embargo hubieron cosas que las dejaron de lado. La mayor parte de ustedes puso que era la persona que borraba era una persona autocrítica, autoexigente, pero se olvidaron de la tolerancia a la frustración. Creo que nadie habló de la tolerancia a la frustración y de la reparación de culpa. La reparación de culpa, es decir, es tan malo borrar mucho como borrar poco o no borrar. Todo lo extremo es síntoma y ustedes tienen que tomar eso en cuenta. Pero está bien, se olvidaron de que puedo reparar mis errores, borrando puedo reparar mis errores. Y borrando demuestro también determinada tolerancia a la frustración. Si es que este borrar es el adecuado, no es ni mucho ni poco, pero si a cada rasgo, a cada trazo yo tengo que borrar como el obsesivo lo hace, entonces significará todo lo contrario.
es decir, la poca tolerancia a la frustración y la recarga de culpa que tienen los obsesivos, que demuestran los obsesivos. Bueno, vamos otra vuelta con este test y vamos a ver los detalles que hace un ratito nombraba y decía, ¿dónde tardó más? Muchas veces tardan muchísimo en el techo de la casa o en detalles de la casa, otras veces tardan muchísimo en hojitas del árbol, ¿no? Entonces vamos a ver esos detalles nos van a hablar muchísimo del individuo a quien estamos testando. Y por último, las líneas de comunicación. Por ejemplo, caminos, la casa tiene caminos, o líneas de suelo que abarcan tanto la casa como el árbol como la persona, como que nos quiere decir el testado, hay una comunicación, hay un nexo, hay un vínculo entre los tres, ¿o no? No. Entonces, las líneas de comunicación en los tres elementos que hacemos dibujar, la casa, el árbol y la persona. Ahora tenemos el plano del contenido. Necesariamente se debe utilizar como respaldo la literatura existente, el test de la persona de Macover, el test del árbol de Koch y el test del HTP. Chicos, eso ya lo dije hace un ratito, pero quería repetirlo acá en el plano del contenido. Y no se olviden de que en el plano del contenido tenemos la interpretación del cuestionario que aplicamos a los niños, o si aplicamos la primera forma, pues vamos a tener un cuestionario extenso. Pero acá en el plano del contenido también está la interpretación de la historia que aplicamos en el segundo, si es que tomamos la segunda forma, la forma que yo les recomendaría. Y la interpretación de la historia tiene esas características que ya hemos mencionado, la letra y el contenido de la historia. Pero además en el plano del contenido vamos a ver esta interpretación de la historia que nos remite a las historias efectuadas por el testado y que, vuelvo a repetir, no es lo más inconsciente. Lo más inconsciente, lo más latente, es lo que nosotros vamos a tener que descubrir. El plano de las estructuras formales, ¿no? Acá donde tenemos el nivel del desarrollo intelectual, de acuerdo a Piaget, por medio de verbalizaciones del cuestionario La Historia y el análisis del dibujo. Es acá que nosotros vamos a interpretar el cuestionario, o es, bueno, alguna literatura dice que el cuestionario lo podríamos interpretar en el plano del contenido. En este test muchos afirman de que en el plano del contenido podríamos interpretar el cuestionario o la historia. Nosotros estamos más acostumbrados a que en el plano de las estructuras formales, al hacer el análisis de la verbalización del discurso del individuo, nosotros al hacer ese análisis vamos a ver el nivel intelectual, pero además vamos a ver el nivel intelectual a través del nivel al que ha alcanzado en el dibujo. Nosotros estamos más acostumbrados a interpretar el cuestionario dentro de lo que son las estructuras formales. No importa. No importa si está dentro del plano del contenido o si está dentro del plano de las estructuras formales. Lo cierto es que
de igual forma se tiene que interpretar en alguna parte el cuestionario o la historia. Y bueno, y al último llegamos al nivel psicoanalítico, donde vemos de que integramos todos los datos que tenemos, especialmente sacados dentro de lo que son las interpretaciones del plano gráfico, plano del contenido y plano de las estructuras formales. Acá tengo que hacer énfasis en algo, y es de que nosotros elegimos determinado test por los objetivos que nos brinda ese test, por la riqueza de los objetivos que nos brinda ese test. Por lo tanto, no se olviden de que este test tiene un enfoque que puede ser el test de la familia, pero enfocado a lo que es la problemática edípica. Por lo tanto, por algo he elegido este test y por lo tanto tengo que dar cuenta sobre todo de aquella información que nos brinda y nos privilegia con su información este test. Este es el HTP, chicos, y espero que les sirva, espero que lo utilicen. Estoy segura de que lo van a utilizar porque es uno de los tests más utilizados, más estudiados, más investigados por el momento. Tengan ustedes muy buen día y ya nos comunicamos a través de la plataforma. Muy buen día.